Y bueno, tuve que hacer dos grabaciones porque la primera se cortó, pero estaba yo hablando justo de los hechos, ¿no? Que pues se dan alrededor de este proceso de pues de la investigación, ¿no? En una línea del tiempo. Y pues me parece sumamente importante que lo retomemos desde esa sección. Aquí está. Y les estaba comentando un ejemplo, ¿no? De un hecho, pero también puede ser alguna teoría. Por ejemplo, ah, hace en el siglo XIX aproximadamente, esta parte de lo que era la inteligencia pues había sido tomada de otra manera. O sea, la inteligencia, por Alfred Binet, por ejemplo, y Terman, hicieron un test en donde se calculaba por coeficientes el tipo de inteligencia que tenía uno. Incluso ahorita les puedo decir que pues hace 30 años tenía yo muy claro esos coeficientes. Hoy, en el siglo XXI, ya no. ¿Por qué? Pues porque la inteligencia siguió, la ciencia siguió avanzando, siguió estudiando sobre la inteligencia, pero el fenómeno, el concepto fue cambiando y ya tenemos nuevas teorías acerca de la inteligencia. En el finales del siglo XX pasado, por ejemplo, un autor, varios autores empezaron a hablar de que no se podía hablar solamente de una inteligencia intelectual, sino que inteligencia es cómo respondemos, cómo resolvemos ciertos problemas y que todos tenemos diferentes habilidades para ello. Entonces puede haber inteligencia, em, por ejemplo, para la parte de movimiento kinestésica, la parte de emociones, la inteligencia emocional, inteligencia matemática, y así había por lo menos 7 inteligencias y ahora se habla más bien de inteligencias múltiples. Ese es el nuevo concepto y que ha dado justo nombre y origen a la teoría de las inteligencias múltiples de Daniel Goleman, que empezó con 7 y ahora vamos con más. Entonces, así ha evolucionado la ciencia, así ha evolucionado el saber. ¿Y cómo va y cómo se logra esa evolución? Pues se logra a través del método científico, o sea, se requiere de un elemento, ¿no? De un instrumento, y ese lo va a proporcionar el método científico. Y bueno, aquí lo que yo quiero aclararles es que nosotros, desde que nacemos, podemos formarnos en el espíritu científico. En la práctica se traduce por algo muy sencillo y que hoy en día lo mencionamos cotidianamente: o tener una mente crítica, objetiva y racional. Y crítico se refiere a que solamente admite lo que es susceptible de prueba, entonces de demostración, no de hablar de cualquier circunstancia que no ha sido probada. Entonces, aquí algo muy importante es la objetividad, que tiene que ver con no caer en lo que el científico, el investigador pretende. Eso sería subjetivismo, sino lo que la realidad va marcando. Ujú. Y para ello es indispensable la racionalidad, donde a través de dar explicaciones justificadas sobre un problema específico se llega a una conclusión. Entonces tenemos que hay un método, que es el proceso para lograr un fin, es un camino que conduce al conocimiento, pero también existe un método científico. Y el método científico es el conjunto ordenado de procesos que el investigador debe emprender en la investigación y demostración de la verdad. Entonces, solamente tenemos un camino.
Ese camino se llama método científico, que está integrado por conceptos, por definiciones, por hechos, por variables y por indicadores. Son sus elementos. ¿Y cuáles son los pasos del método científico? Bueno, pues primero tenemos a la observación, que es hoy en día indispensable. Hemos dejado de observar, vemos, no analizamos, no situamos. El observar es todo un momento especial que nos va a llevar a encontrar el origen del problema, a establecer posteriormente hipótesis que son las respuestas que le vamos a dar a esta problemática y que se deben de presentar de manera clara y que sobre todo nos da la pauta de las posibles respuestas a un problema de investigación. Lo que también es indispensable es la experimentación. Hay diferentes recursos para lograr esa experimentación, sobre todo hablando de las ciencias sociales y las ciencias naturales. O sea, no solamente pensemos en laboratorios de física, ¿no? Hay laboratorios humanos donde se hacen encuestas, análisis de caso, focus group, y ahí podemos hacer la parte de inducción o deducción, es decir, de lo particular a lo general, lo general a lo particular, para poder lograr presentar análisis o síntesis de lo que estamos nosotros indagando y con ello llevar a la elaboración de teorías, confirmarlas, concluir y en algunos casos pues hasta doctrinas. Ahora, ¿qué es la investigación científica? Es un proceso en donde se aplica este método para obtener información imparcial, relevante y que podamos aplicarla en el conocimiento. Su objetivo consiste en hallar soluciones a problemas mediante el empleo de procesos científicos. ¿Cómo se da esta relación? Bueno, aquí estamos nosotros como sujetos de investigación ante un problema o un objeto de investigación. Lo que nos vincula es cómo organizamos esta investigación para poder controlar resultados y presentar posibles soluciones. Eso nos lo proporciona la metodología. O sea, el método científico es ese camino para llegar al fin y todas las formas en que lo logremos son las metodologías. Yo pongo aquí un ejemplo muy sencillo, ¿no? Yo quiero llegar a una meta que es Acapulco y tengo un camino, como si fuera el método, ¿no? Haciendo esa alusión. Yo lo recorro porque sé que ese es el camino para llegar allá, a mi meta. El cómo lo haga son todas las variantes, en motocicleta, en helicóptero, en avión, en autobús, en bicicleta, en coche. Esas son las metodologías. O sea, hay un camino, yo asumo de qué manera lo voy a recorrer, ¿de acuerdo? Y pues quiero concluir para a la vez dar pauta al tema de la próxima semana, que es el proceso propiamente de la investigación que se da en la metodología, utilizando metodologías, que hay diferentes tipos de investigación. Em, Unas muy puntuales, pero de manera muy general, les quiero recordar que hay investigaciones básicas, hay investigaciones prácticas y hay investigaciones experimentales, documentales y de campo. La básica es donde aquí no aplicamos directamente eh, algún resultado, simplemente verificamos, ampliamos, corregimos un conocimiento, a diferencia de la práctica donde ahí sí se trata de resolver, dar soluciones sobre todo en beneficio de las comunidades. La investigación experimental ahí manipula variables con la finalidad de rechazar o comprobar hipótesis. Es muy interesante esta parte de la cuestión experimental que tocaremos más adelante. Y hay investigaciones documentales que generalmente se asocian con investigación archivística y bibliográfica, y a diferencia de la investigación de campo, donde pues ya
trabajamos esta parte tan importante que yo les decía que se llama observación y exploración, ¿no? Del terreno y podemos utilizar varios instrumentos. Uno de los más conocidos es la encuesta, el focus group, les decía hace un momento, las entrevistas a profundidad.